Durante años, el público vio a Juan Bau como la voz romántica que heredó un trono que nunca pidió, pero lo que casi nadie contó fue el precio real que pagó cuando se atrevió a decir no a la industria musical. En pleno auge de su carrera, cuando sus canciones sonaban sin descanso y su nombre llenaba teatros, una poderosa discográfica le exigió traicionar su esencia, cambiar su estilo, diluir su identidad artística para adaptarse a una moda pasajera. Juan Bau se negó, y esa decisión, aparentemente simple, desencadenó uno de los conflictos más silenciosos y devastadores de su vida profesional: años de bloqueo, presiones contractuales, amenazas veladas y una batalla legal que se extendió durante 7 largos años. Mientras el público creía que su ausencia era un retiro voluntario, detrás del telón se libraba una guerra desigual entre un artista que defendía su voz y un sistema que castiga a quien no obedece. ¿Cuántas oportunidades perdió? ¿Cuántas puertas se cerraron por no aceptar condiciones impuestas? ¿Y cuántos artistas más fueron silenciados por atreverse a elegir dignidad antes que éxito inmediato? En este vídeo vamos a desentrañar los puntos más controvertidos de esa etapa oscura, las cláusulas que lo ataron, las decisiones que marcaron su destino y la razón por la que Juan Bau estuvo a punto de desaparecer del mapa musical sin que nadie explicara el verdadero motivo. Antes de continuar, te pedimos que dejes tu me gusta y te suscribas al canal, porque esa suscripción no solo apoya este contenido independiente, sino que le indica a YouTube que estas historias merecen ser contadas y recomendadas a más personas. Si algo de lo que escuches te sorprende, te impacta o te hace replantear la imagen que tenías de Juan Bau, déjalo en los comentarios, queremos leer tu opinión. Y quédate hasta el final, porque cada revelación cobra sentido solo cuando se conecta con la siguiente, y solo así podrás formarte una visión completa y comentar con verdadero conocimiento de causa una de las historias más incómodas y ocultas de la música romántica española. Juan Bau, cantante valenciano de voz potente y melódica, fue una de las grandes figuras del pop romántico español y su trayectoria quedó inevitablemente ligada a la comparación constante con Niño Bravo, una relación simbólica que marcó profundamente su carrera, aunque también ayudó a definir su identidad artística. Ambos compartían un origen valenciano, una capacidad vocal extraordinaria y una forma intensa de interpretar la balada romántica, lo que llevó al público y a la industria a ver en Bau una continuidad natural tras la repentina desaparición de Bravo. Sin embargo, lejos de buscar ocupar un lugar ajeno, Juan Bau siempre entendió su voz como una herramienta propia, cargada de sensibilidad, emoción y una elegancia interpretativa que lo distinguía. Sus canciones no solo destacaban por la potencia vocal, sino por la calidez con la que transmitía sentimientos de amor, nostalgia y esperanza, logrando conectar con varias generaciones de oyentes. La comparación, aunque en ocasiones injusta y pesada, también sirvió para visibilizar su talento en un momento clave del pop español, impulsándolo a escenarios internacionales y a un reconocimiento masivo. Con el paso del tiempo, Bau aprendió a convivir con esa sombra sin renunciar a su esencia, defendiendo un estilo romántico honesto y fiel a sus emociones. Hoy, su figura representa mucho más que una comparación histórica, encarna la perseverancia de un artista que supo transformar una expectativa impuesta en una carrera sólida y respetada, dejando un legado propio dentro de la música romántica española, recordado por una voz que sigue resonando con cercanía y autenticidad. Juan Bau nació el 24 de diciembre de 1948 en Aldaya, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia conocido por su tradición artesanal y su fuerte sentido comunitario. Creció en el seno de una familia humilde y trabajadora, donde el esfuerzo diario no era una opción, sino una forma natural de vida. Su padre se dedicaba al arte fallero y al trabajo manual, mientras que su entorno familiar le transmitió desde muy pequeño valores como la constancia, el respeto por el trabajo bien hecho y la responsabilidad. En aquel contexto, Juan entendió pronto que los sueños no se alcanzaban de manera fácil, sino que requerían sacrificio y disciplina. Desde niño comenzó a ayudar en el oficio familiar, aprendiendo de su padre y de su abuelo, lo que le permitió desarrollar una mentalidad perseverante y una capacidad de adaptación que más tarde serían claves en su carrera artística. A los 9 años dejó los estudios por la mañana para centrarse en el trabajo, una decisión dura para un niño, pero habitual en muchas familias de la época. Aún así, nunca perdió la curiosidad ni la sensibilidad, encontrando siempre pequeños espacios para cultivar sus intereses personales. Fue precisamente en medio de esa rutina de trabajo cuando la música apareció como un refugio inesperado. Escuchar a compañeros cantar o tocar la guitarra despertó en él una emoción distinta, una sensación de libertad que contrastaba con la dureza del día a día. Poco a poco,
La música dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una pasión auténtica, una vía de expresión que le permitía soñar con algo más grande sin renunciar a las raíces que lo habían formado. Aquella infancia marcada por el esfuerzo no apagó su sensibilidad, al contrario, la fortaleció, y sería ese equilibrio entre disciplina y emoción el que acabaría definiendo la personalidad artística de Juan Bau. A los 12 años, cuando la mayoría de los niños apenas empieza a descubrir quién es, Juan Bau ya daba sus primeros pasos firmes en el camino que marcaría toda su vida. En aquel entonces vivía en un entorno humilde y trabajador en Aldaya, Valencia, donde el esfuerzo diario era una lección constante, pero también donde la música comenzaba a abrirse paso como una ilusión inesperada. Todo empezó casi por casualidad, al escuchar a un compañero tocar la guitarra durante las jornadas de trabajo, un sonido que despertó en él una curiosidad inmediata y una emoción difícil de explicar. Fascinado por aquellas melodías, Juan empezó a experimentar, a cantar sin saber aún que su voz destacaba de manera natural por su fuerza, afinación y sensibilidad. Con la ingenuidad propia de su edad, pero también con una determinación poco común, decidió formar junto a otros jóvenes el grupo Los Pickings, un pequeño conjunto que nació más del entusiasmo que de la ambición, pero que pronto se convirtió en su primer gran escenario. Los ensayos se mezclaban con risas, aprendizaje y sueños compartidos, y poco a poco comenzaron a presentarse en bailes de barrio, fiestas populares y eventos locales, donde el público quedaba sorprendido al escuchar a un chico tan joven interpretar canciones con una madurez vocal poco habitual. Aquellas actuaciones no solo le dieron confianza, sino que le enseñaron a conectar con la gente, a dominar los nervios y a entender el poder de una canción bien cantada. Cada aplauso, cada mirada atenta y cada comentario de admiración reforzaban la sensación de que la música no era solo un pasatiempo, sino un destino posible. Sin darse cuenta, Juan Bau estaba construyendo los cimientos de su carrera artística, aprendiendo sobre el escenario lo que ningún libro podía enseñarle, y demostrando desde muy temprano que su talento no era una casualidad, sino el reflejo de una voz excepcional que ya empezaba a buscar su lugar en el mundo. Tras su paso por grupos locales y después de haber demostrado una capacidad vocal poco común, la etapa de Juan Bau en el grupo Modificación marcó un antes y un después en su destino artístico. Modificación era una formación muy popular en la Valencia de finales de los años 60 y principios de los 70, con una agenda constante de actuaciones y un sonido que conectaba fácilmente con el público joven de la época. Fue en ese contexto, sobre los escenarios y no en un despacho, donde la voz de Juan empezó a destacar con una fuerza especial, una voz potente, afinada y emotiva que no pasaba desapercibida. Durante una actuación en Madrid, Modificación compartió cartel con El Relámpago, un grupo ya consolidado y estrechamente ligado a dos nombres clave de la industria musical española, Pablo Herreros y José Luis Armenteros. Ambos productores, responsables de algunos de los mayores éxitos del pop melódico nacional, reconocieron de inmediato el potencial de Juan Bau. No vieron solo a un buen cantante de grupo, sino a una voz solista con personalidad, capaz de emocionar y sostener canciones propias. La invitación a viajar a Madrid para realizar pruebas de voz fue decisiva y Juan aceptó sin dudarlo, consciente de que aquella oportunidad podía cambiarle la vida. Madrid significó el salto definitivo al mundo profesional, el contacto directo con estudios, productores y una industria mucho más exigente. Fue también el momento en el que decidió simplificar su nombre artístico, dejando atrás el Juan Bautista o el apodo familiar Juanjo para presentarse ante el público como Juan Bau, un nombre breve, sonoro y fácil de recordar. Ese cambio simbolizaba algo más profundo, el paso de un joven talento regional a un artista con ambición nacional. A partir de ahí comenzaron las primeras grabaciones, los sencillos iniciales y la construcción pausada de una carrera como solista que, con el tiempo, lo llevaría a convertirse en una de las voces más reconocibles y queridas de la música romántica en España. El debut de Juan Bau como solista en 1971 marcó el inicio de una etapa decisiva en su vida artística, un paso valiente que lo alejaba definitivamente de los grupos con los que se había dado a conocer y lo colocaba frente al público con su propia identidad. Sus primeros sencillos, aún modestos en impacto comercial, ya dejaban ver una voz poderosa, cargada de emoción y con una sensibilidad muy personal que conectaba fácilmente con quienes buscaban canciones sinceras y melódicas. Pero fue en 1973 cuando su nombre quedó grabado en la memoria colectiva gracias a La Estrella de David, una canción que no solo lo catapultó al éxito, sino que también lo envolvió en una atmósfera de misterio, rumores y malentendidos. En plena España de los últimos años del franquismo, el título despertó suspicacias y dio lugar a censuras encubiertas en algunas emisoras,
lo que alimentó todo tipo de especulaciones sobre supuestos mensajes políticos o religiosos que en realidad nunca existieron. La verdadera historia era mucho más humana y emotiva, ya que la inspiración de la canción estaba ligada a una experiencia personal de su productor, profundamente marcado por la muerte de una joven israelí con la que había mantenido una relación. Esa carga emocional se trasladó a la letra y a la música, dotándolas de una intensidad especial que el público supo percibir desde el primer momento. Paradójicamente, la polémica contribuyó a aumentar la curiosidad y el impacto del tema, que se convirtió en un éxito rotundo, encabezó listas de radio, fue grabado en varios idiomas y consolidó a Juan Bau como una de las voces más destacadas del pop romántico español. La estrella de David no solo definió una época, sino que también simbolizó cómo una canción nacida del dolor y el recuerdo puede trascender censuras, mitos y contextos históricos para convertirse en un clásico querido durante generaciones. El fallecimiento de Niño Bravo en 1973 marcó un antes y un después en la música romántica española, y de manera casi inmediata colocó a Juan Bau en una posición tan inesperada como incómoda. Justo cuando Bau comenzaba a consolidar su nombre con canciones propias y una voz que destacaba por su potencia y emotividad, la tragedia dejó un vacío enorme en el panorama musical. Para el público, las discográficas y los medios, ese vacío necesitaba ser llenado, y la similitud vocal entre ambos cantantes convirtió a Juan Bau en el candidato natural para ocupar ese lugar, aunque nadie se lo preguntara. De repente, su ascenso dejó de ser visto como el crecimiento legítimo de un artista y pasó a interpretarse como una sucesión, casi como si hubiera heredado un trono ajeno. Esta etiqueta de heredero se transformó en una carga constante, porque cada canción, cada actuación y cada aparición pública era evaluada bajo la sombra de Niño Bravo, comparando emociones, registros y hasta la forma de estar en el escenario. Para Juan Bau, que siempre defendió su identidad artística, esa situación fue tan halagadora como injusta. Admiraba profundamente a Niño Bravo y reconocía su influencia, pero nunca buscó reemplazarlo ni imitarlo de manera consciente. Sin embargo, la industria alimentó esa narrativa porque resultaba comercialmente poderosa, y el público, aún de duelo, proyectó en Bau expectativas imposibles de cumplir. Durante décadas, esta comparación lo acompañó, condicionando decisiones, repertorios y hasta la percepción de su éxito, obligándolo a convivir con una sombra que no eligió. Con el paso del tiempo, Juan Bau aprendió a transformar ese peso en experiencia, reivindicando su propio camino y demostrando que su voz no era un reemplazo, sino una historia distinta dentro del mismo universo emocional de la música romántica. El momento en el que Juan Bau consolidó definitivamente su éxito marcó una etapa dorada que lo situó entre las voces más queridas y reconocibles de la música romántica en español. Tras superar sus primeros años de búsqueda artística, llegaron los álbumes que no solo confirmaron su talento, sino que lo convirtieron en un referente del pop melódico. Mi corazón fue uno de esos trabajos clave, un disco cargado de emociones sinceras y melodías envolventes que conectaban directamente con el público, hablando de amor, pérdida y esperanza con una naturalidad poco común. Canciones como la que daba título al álbum se transformaron en himnos íntimos, cercanos, y le valieron su primer disco de oro, un reconocimiento que en aquella época representaba un auténtico logro. Poco después, Te amo cada día reforzó esa conexión emocional con sus seguidores, mostrando a un Juan Bau más maduro, capaz de transmitir romanticismo sin artificios y con una voz que destacaba por su calidez y fuerza expresiva. Este tema, en particular, se convirtió en una de sus canciones más recordadas, cruzando generaciones y permaneciendo viva en la memoria colectiva de sus oyentes. El punto culminante de esta etapa llegó con Fantasía, Lady of the Dawn, un álbum que amplió aún más su proyección artística y consolidó su prestigio tanto en España como en el extranjero. Este trabajo demostró su versatilidad vocal y su sensibilidad interpretativa, con letras poéticas y arreglos cuidados que elevaron su propuesta musical. Gracias a estos discos, Juan Bau no solo acumuló éxitos comerciales y reconocimientos, sino que también abrió las puertas a una intensa actividad internacional, llevando su música a escenarios de Europa, América Latina y otros rincones del mundo, donde su estilo romántico encontró un público fiel y entusiasta que lo acompañaría durante décadas. A medida que la carrera de Juan Bau se consolidaba en España, su música comenzó a cruzar fronteras de forma natural, impulsada por una voz que conectaba con la emoción más allá del idioma y por un repertorio profundamente romántico que encontraba eco en públicos muy diversos. Las giras internacionales se convirtieron en una constante de su trayectoria y lo llevaron a recorrer gran parte de Europa y América Latina,
así como otros destinos menos habituales para un cantante español de la época. En países como México, Chile, Perú, Colombia o Argentina, sus canciones eran recibidas con el mismo fervor que en su tierra natal, y el público encontraba en sus letras historias universales de amor, nostalgia y esperanza. Cada concierto reforzaba su imagen como un intérprete cercano, elegante y técnicamente sólido, capaz de llenar grandes recintos sin perder la intimidad emocional que caracterizaba su estilo. Uno de los momentos más recordados de esta etapa internacional fue su participación en el Festival de Viña del Mar, en Chile, un escenario exigente y simbólico donde solo los artistas con verdadero peso artístico logran conquistar al público. Allí, Juan Bau ofreció una actuación segura y emotiva, recibiendo una ovación que confirmó su prestigio más allá de España y lo situó definitivamente como una figura respetada en el panorama musical internacional. Viña del Mar no solo fue un triunfo personal, sino también una validación de su carrera ante una audiencia crítica y apasionada, conocida por no regalar aplausos. Tras ese éxito, sus giras se intensificaron y su nombre quedó asociado a una presencia escénica sobria pero poderosa, que transmitía autenticidad y profesionalismo. Para Juan Bau, estos viajes no fueron solo una expansión geográfica, sino una experiencia humana que enriqueció su manera de interpretar, fortaleció su conexión con el público y consolidó un legado que aún hoy es recordado con cariño en muchos rincones del mundo. A comienzos de los años 80, cuando Juan Bau ya era una voz plenamente reconocida y respetada dentro de la música romántica española, se encontró ante uno de los momentos más delicados de toda su carrera. Las discográficas, presionadas por las nuevas tendencias del mercado y el auge de estilos más comerciales, comenzaron a exigirle un cambio profundo en su sonido y en su imagen. Le propusieron abandonar la balada melódica que lo había definido, suavizar su identidad vocal e incluso reinterpretar su repertorio para adaptarlo a modas que poco tenían que ver con su sensibilidad artística. Para muchos artistas, aceptar habría sido el camino más fácil, pero Juan Bau eligió otro rumbo. Convencido de que su voz y su manera de cantar eran su mayor patrimonio, decidió decir no, aun sabiendo que esa negativa tendría consecuencias. A partir de ese momento se inició un periodo largo y desgastante de conflictos contractuales, bloqueos profesionales y negociaciones tensas que se extendieron durante 7 años. Durante ese tiempo, su presencia en los grandes medios se redujo notablemente, no por falta de talento o de público, sino por restricciones legales que limitaban su capacidad de grabar y publicar nueva música con libertad. Lejos de rendirse, Bau vivió esa etapa como un proceso de resistencia silenciosa, apoyándose en su experiencia, en su público fiel y en la convicción de que traicionarse a sí mismo habría sido una derrota mayor que cualquier éxito pasajero. Finalmente, tras cumplir las cláusulas impuestas y resolver los conflictos legales, logró recuperar el control total de su carrera y su repertorio. Esa victoria no solo le devolvió la libertad artística, sino que reafirmó su identidad como intérprete íntegro, demostrando que, incluso en una industria tan exigente, es posible defender la propia esencia y seguir cantando con honestidad y coherencia. Hoy, cercano a los 80 años, Juan Bau disfruta de una vida marcada por la tranquilidad, la reflexión y la cercanía familiar, lejos del bullicio de los escenarios que lo vieron brillar durante décadas. Tras años de enfrentarse a comparaciones inevitables con Niño Bravo y lidiar con las presiones de la industria musical, Bau ha logrado convertir aquellas sombras en una fuente de motivación, utilizando cada desafío como un impulso para construir una carrera auténtica y duradera. Su día a día transcurre entre su hogar, una finca ubicada a unos kilómetros de Valencia, rodeado de la naturaleza, sus mascotas y la compañía de su esposa Marilyn, quien durante años también lideró su club de fans, consolidando un vínculo cercano con su mundo personal y con quienes lo han seguido fielmente. Lejos de los reflectores, Juan Bau se dedica a la música desde un lugar de calma, repasando su amplio repertorio, recordando anécdotas de giras, conciertos y grabaciones que marcaron su trayectoria, mientras aprecia la libertad de interpretar sus canciones con la madurez y serenidad que solo la experiencia otorga. Su legado musical permanece intacto, cada interpretación, cada balada romántica y cada colaboración refleja el sello único de su voz, capaz de transmitir emociones profundas, y mantiene viva la conexión con varias generaciones de oyentes que siguen emocionándose con sus clásicos. Juan Bau ha sabido equilibrar el peso del pasado con la plenitud del presente, demostrando que la verdadera grandeza de un artista no reside solo en los aplausos de la juventud, sino en la capacidad de vivir y crear con autenticidad, construyendo un camino que honra tanto su talento como la historia de la música española. Su vida actual es un testimonio de cómo transformar la competencia y las comparaciones en fuerza creativa,
mostrando que incluso bajo la sombra de una leyenda, es posible forjar una identidad propia, disfrutar de los frutos del trabajo bien hecho y transmitir paz y emoción a través de un legado musical que perdurará mucho más allá de los años. La historia de Juan Bau nos muestra que decir no en el mundo de la música puede tener un precio muy alto, incluso para un artista de talento indiscutible. Enfrentarse a las exigencias de la industria y mantener su integridad artística supuso años de bloqueo, disputas legales y decisiones difíciles que marcaron su trayectoria profesional, demostrando que la fama y la libertad creativa rara vez van de la mano. A pesar de estas presiones, Bau nunca renunció a su esencia, transformando las dificultades en una motivación que consolidó su carrera y fortaleció su identidad musical. Su historia es un testimonio de valentía y determinación, mostrando que el éxito no se mide solo por los aplausos o los números de ventas, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo frente a las adversidades. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.